Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ariana Antillón, psicóloga de profesión dedicada a la educación desde hace más de 14 años. Me dedico a hacerme cargo y a participar en el fomento del desarrollo integral de toda la comunidad educativa y por supuesto también es un honor para mí colaborar como asesor externo en la editorial SM. Y esta mañana pues es un placer justamente compartirlo con ustedes, tomando este taller de disciplina inteligente, que bueno, ahora por los tiempos de que nos toca estar en casa, pues nos toca justamente compartirlo pues así, de manera virtual, y entonces esperando que sea un espacio de aprendizaje para ustedes y esperando que sea justamente un espacio de mucho aprendizaje, bueno, pues entonces aquí andaremos. Y bueno, pues vamos a empezar. Me gustaría que tomáramos en cuenta la parte de el título de disciplina inteligente y que pudiéramos identificar esta parte desde dos aspectos importantes. Por un lado, tenemos la palabra de disciplina y por otro lado tenemos inteligente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ahora en conjunto para que podamos identificar del para qué es importante el poder llevar a cabo con nuestros alumnos y nuestras alumnas una disciplina inteligente? Y entonces me encantaría que reflexionaras un poco de cómo es que tú llevabas una disciplina desde que empezaste a la escuela, cómo es que llevabas una disciplina en relación a tus maestros y en relación a tus padres, y qué era aquello que estaba permitido y qué era todo aquello que no estaba permitido, y que pareciera que era más un aspecto de prohibición. Sin embargo, bueno, ahora, por supuesto, eh, resulta que pues debemos de aprender de manera diferente y debemos de compartir la disciplina de manera diferente y bueno, pues justamente vamos a revisar de qué se trata eso de disciplina inteligente. Y entonces vamos a empezar con esta parte de reflexión sobre qué consideras que es disciplina, qué consideras, de qué tipo de disciplina aplicas en tu salón de clases con tus alumnos y con tus alumnas y qué frutos has obtenido. Para responder este tipo de preguntas, puedes justamente reflexionarlas y tenerlas en tu cabecita. Si también tienes a la mano algún papel y alguna pluma, será importante porque en algún momento lo vas a necesitar. Si eres muy bueno con la parte de memoria a corto plazo, bueno, pues también no será tan necesario. Y justamente la primera parte del taller es que podamos tomar en cuenta estas tres preguntitas que tenemos por aquí. Entonces, llévalas a la mente, identifica si has tomado en cuenta algunas estrategias, identifica si esas estrategias te han funcionado dentro de tu salón de clases o te funcionan con algunos alumnos o con algunos otros no. Y sobre todo, ¿cuál será la razón por la que esas estrategias no nos funcionan quizá con todos? Una vez que traigamos esto, bueno, pues es importante que revisemos que la disciplina es importante, puesto que cada vez se habla de más violencia en nuestro país. Una violencia puede ser no solamente desde la parte física, sino también desde lo psicológico, el famoso bullying que está ahora al borde del día. Tenemos también violencia en las calles, en las familias, en las escuelas. Las famosas etiquetas también es una cuestión de violencia. Y bueno, pues todos somos conscientes del valor que se tiene de la paz y podemos ser conscientes también de que esos valores vienen a ser fomentados por parte de la familia. Sin embargo, los valores que también tomamos en cuenta en la escuela pues son sumamente importantes, puesto que vamos combinando esas dos partes. Y entonces, si bien es cierto, la familia es un primer agente social en donde los niños justamente empiezan a recibir este tipo de valor y de valores. Sin embargo, también, pues la escuela forma parte muy importante de esta formación.
Denme un segundito. Ok. Y entonces vamos a revisar que aparte de que todos somos conscientes del valor de la paz, pues también se toman medidas para todos lados. Y entonces estas medidas van relacionadas justamente con la parte de normas, de disciplina, van también relacionados con la cuestión justamente de reglas que debemos de ir tomando en cuenta. Ok, entonces, bueno, identifiquemos que esta paz que queremos ir buscando, pues va relacionado con aquella disciplina que nosotros vamos fomentando. Esta disciplina tiene que ver con normas y tiene que ver con reglas, que también la parte de las reglas la vamos a revisar posteriormente. Entonces, vamos a pensar qué tan eficaces son esos valores que nosotros vamos fomentando, vamos a identificar qué tan eficaces han venido siendo la parte de las estrategias y vamos a identificar qué tan eficaces ha venido siendo esas estrategias para cada uno de nuestros alumnos, si ha funcionado con todos o si de repente hay estrategias que por más que llevemos a cabo de un modo y de otro modo, resulta que de repente no nos funcionan. Y aquí es importante que tomemos en cuenta que las diferencias individuales pues forman parte muy significativa con nuestros alumnos, puesto que esas diferencias individuales resulta que de repente no nos funcionan con todos. Y entonces es importante que identifiquemos que pues no siempre las estrategias resulta que nos funcionan para todos de manera parecida o de repente con el mismo alumno resulta que de repente nos funciona y de repente ya no nos funciona. Entonces vamos a pensar justamente en esta parte para identificar la importancia de este tipo de estrategias. Y entonces tenemos que la disciplina pues no es un fin, no es una virtud. Y entonces también tenemos valores como la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que disciplina no es nada más desde esta parte de generar aspectos conductuales. Disciplina no es nada más esta parte de generar que nuestros alumnos y nuestras alumnas lleven a cabo indicaciones dentro del salón, sino también la disciplina va en función de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que se cumplan los trabajos en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir? Que lleven buenos hábitos de limpieza, de orden, de organización. Y entonces piensen en aquel alumno o en aquella alumna que de repente puede tener todo su lugar que pareciera de manera desbordada, o puede tener su lugar con todos los cuadernos por todos lados, o puede estar haciendo actividades en un cuaderno que no corresponde con esa asignatura, o también pensemos en aquel alumno y aquella alumna que no de repente puede tener muy buena interacción con sus compañeros, o que de repente la parte de habilidad social pues se le complica porque la manera de relacionarse con el otro resulta que no es la más respetuosa y la más empática. Entonces, todo esto viene generando aspectos de disciplina. Si bien es cierto, la parte de disciplina, de valores, de responsabilidad, es parte muy importante en la cuestión justamente del cumplimiento dentro de casa. Sin embargo, pues pensemos ahora en día cuántos de nuestros alumnos no están creciendo solos y entonces como educadores nos toca justamente también llevar a cabo esta parte de disciplina, no nada más en la parte académica, sino también en la cuestión de valores y de hábitos con nuestros alumnos. Y por supuesto, la disciplina es un medio para fomentar una serie de valores que consideramos importantes. Mencionaba hace unos minutos, esos valores vienen indicándose primeramente en casa. Sin embargo, el cumplimiento de los mismos dentro de la escuela también es muy importante. De repente, a la escuela no nada más le toca fomentar, sino también le toca implementar ese tipo de valores. Y entonces, bueno, la disciplina también se lleva a cabo, les comentaba yo hace un momento, dentro de las estrategias para que tus alumnos distingan lo aceptable de lo inaceptable en el contexto de donde viven. Y entonces aquí es importante que nos detengamos justamente en la palabra de estrategias, porque aquellas estrategias
considero y sugiero que tengan que ser lo más claras posibles. De repente solemos dar mucha información a nuestros alumnos, considerando que pueden llevar a cabo el cumplimiento de las mismas, sin embargo, de repente no es tan necesario. Estas estrategias, entre más clara tenga la información, entre más concreta tenga esa información, no nada más desde una cuestión de prevención, sino también desde una cuestión de consecuencias, pues para los alumnos, ahora sí que digamos, pues no va a haber modo de cómo nos puedan decir, híjoles, que no me dijeron o yo no lo sabía. Entonces, estas estrategias, les mencionaba, de repente no funcionan para todos los alumnos por igual. Y entonces debemos de tomar en cuenta que de repente las necesidades que tienen cada uno de nuestros alumnos pues son diferentes. Y debemos de tomar en cuenta que existen diferencias individuales que, por supuesto, también desde la parte incluso de aprendizaje, pues no para todos es de manera similar o no para todos es igual. Y entonces, bueno, estas estrategias es importante que tengan un contenido muy claro, que tengan una comunicación efectiva, que podamos llevar a cabo también una escucha activa para considerar y tomar en cuenta necesidades de nuestros alumnos, sobre todo en la parte del no cumplimiento de las mismas y que podamos identificar qué es lo que sucede con ese no cumplimiento para que justamente puedan ser efectivas. Y entonces, si ya llevamos a cabo bastante tiempo, oye, si ya llevamos a cabo de repente ciertas estrategias con un alumno y no nos ha funcionado, quiere decir que necesitamos hacer cambios. Quiere decir que esa estrategia no está siendo efectiva para ese alumno en particular, o quiere decir que esa estrategia de repente ya caducó y debemos de buscar otra estrategia. Y entonces, bueno, la disciplina dice que ha de tener una intención clara. Les comentaba hace un momento justamente que debemos identificar con el aspecto de comunicación y debemos identificar cuál es el objetivo que queremos lograr para que pueda justamente ser una estrategia efectiva. ¿Qué queremos reforzar? Ya sea reforzar o ya sea implementar en nuestros alumnos. ¿Qué valores quiero transmitir? Y entonces, ¿cuánta falta nos hace hoy en día, por mencionar algunos, el valor de la responsabilidad, el valor de la empatía, de la solidaridad? ¿Y qué quiero lograr? Y ahí es donde viene otra vez la parte maravillosa de la estrategia. Entonces, si nosotros identificamos justamente de manera previa qué es lo que queremos lograr con nuestros alumnos y respondemos a este tipo de preguntas, sin duda vamos a poder encontrar la mejor estrategia para ellos. Y entonces tenemos que la disciplina, si no tiene un fin, pues se vuelve absurda y no tiene sentido. Y ese fin justamente es aquel objetivo al que nosotros queremos llegar. De repente podemos identificar que la estrategia no nos puede funcionar por alguna razón. Sin embargo, también es importante que identifiquemos que el cumplimiento de un objetivo se da por pequeños pasos. Entonces, de repente, podemos nosotros decir, híjole, es que esta estrategia no me está funcionando. Quizá la parte de pequeños pasos o de pequeños objetivos a lograr los estamos llevando a cabo de manera muy exigente. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que el alumno o la alumna, en lugar de identificar que lo va logrando, pues puede llegar a sentirse frustrado porque resulta que la expectativa que tenemos es muy alta. Entonces, esta parte también es importante. Y por supuesto, pues como docentes y como educadores somos una autoridad. Sin embargo, esta autoridad desde la parte jerárquica, esta autoridad desde la parte de estar al frente y de ser el moderador dentro de un salón de clases, no significa que sea actuar de manera rígida e inflexible. Tampoco significa que se trate de utilizar la fuerza o el maltrato, ni tampoco significa que se trate de conseguir la obediencia a ultrancia. Entonces aquí es importante que identifiquemos que como autoridad también requerimos generar en nuestros alumnos un respeto, también requerimos generar en nuestros alumnos una empatía, porque pues meramente el ser educador, recordemos que no es nada más aquello que decimos para el cumplimiento, sino también es aquello que hacemos, puesto que los alumnos justamente aprenden mucho desde la cuestión del ejemplo. Y entonces el ser autoridad, desde la palabra autoridad, va en función de guiar.
el aprendizaje, de guiar la disciplina y de guiar los valores en nuestros alumnos. Y entonces, pues resulta que la autoridad, pues es esta parte de ayudar a crecer al otro. Crecer en todos los sentidos, crecer en la parte académica, crecer en la parte de valores, crecer en la parte de habilidad social y dice aquí la presentación, no de acuerdo al deber ser, sino a las posibilidades de cada uno. Entonces les mencionaba yo hace unos momentos que la parte de diferencias individuales es importante que las tomemos en cuenta. Y entonces aquí justamente es donde debemos identificar cuáles son las posibilidades que tiene cada uno de nuestros alumnos. La obediencia no es el fin de la autoridad. Su fin es ayudar a crecer a la persona para que sea responsable, que responda por su conducta en sus propios actos, a sus propios actos. Y entonces, cuando nosotros logramos que los alumnos identifiquen cuál es la importancia de poder llevar a cabo esa disciplina, no porque lo digo yo y no porque me va a hacer un favor, sino esta disciplina y esta responsabilidad, ellos y ellas deben de identificar que va en función y beneficio para ellos mismos. Y es cierto, de repente los alumnos pueden decir, es que eso no lo quiero hacer. Y pues claro, sin embargo, esta parte de no lo quiero hacer y toca hacerlo, desde la cuestión de obligación, también forma parte de una responsabilidad. Tomemos en cuenta en cuántas ocasiones desde pequeños nos ha tocado hacer cosas que no nos gusta hacerlas. Sin embargo, bueno, nos toca hacerlo, pues porque pues es lo que toca. Entonces, es importante que identifiquemos que esta autoridad nos va a servir para guiar el aprendizaje de nuestros alumnos y entonces, entre esta autoridad más firme sea, entre esta autoridad más segura sea, imaginemos que pareciera como si subiéramos a un alumno en una mesa donde sus patas son muy rígidas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que pues justamente la parte de disciplina, desde la parte firme y desde la parte preventiva incluso, hará que el alumno se sienta seguro arriba de esa mesa o de ese banco. Porque pues la parte de disciplina, desde la cuestión de normas específicas y de cumplimiento de reglas de manera específica y clara, ayuda al otro a generar seguridad. ¿Por qué razón? Pues porque entonces no tenemos ambigüedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya se sabe qué es lo que toca hacer. Procuremos que esta parte de valores y de disciplina, desde la cuestión enfocada en estrategias, las podamos llevar a cabo de manera preventiva y no justamente cuando ya pasó alguna situación que consideramos no debió de haber sido la adecuada. Y entonces, pues resulta que dentro de los estilos disciplinarios existen varios estilos. Y estos estilos van determinados por dos variables. Uno tiene que ver con la firmeza y otro tiene que ver con la benevolencia. Para revisar cada uno a detalle, pues tenemos que la firmeza significa estabilidad, fortaleza para poner límites y hacer que se cumplan. Y ahí tenemos en letras chiquitas, puede tener diferentes niveles de aplicación. ¿Por qué? Pues porque justamente revisábamos esta parte de diferencias individuales y de estrategias distintas dependiendo de la necesidad de cada alumno. Sin embargo, esta firmeza no quiere decir que su contenido o que su manera de aplicación deba de ser completamente rígida, ¿no? Significa que debe de tener una fortaleza en cuestión de límites y significa que debe de tener una estabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que entre más clara sea la información, entonces mucho más específicos y mucho más satisfactorios serán los resultados. Pensemos, por ejemplo, en este sentido, en cuántas ocasiones podemos nosotros relacionarnos con nuestros alumnos y nuestras alumnas con pequeñas palabras o pequeñas frases que el contenido no es claro. Pensemos, por ejemplo, en la frase pórtate bien. De repente podemos dar por entendido que los alumnos saben qué significa esta parte de pórtate bien, sin embargo, ¿realmente nos hemos preguntado qué significa ese pórtate bien o qué es lo que implica ese pórtate bien?
cuando los alumnos y las alumnas ya tienen claro que el pórtate bien implica estar en tu lugar, que el pórtate bien implica tener tu material en orden, que el pórtate bien implica dirigirte con el otro de manera respetuosa, entonces ya podemos utilizar ese pórtate bien de una manera global, puesto que ya se sabe de manera desmenuzada qué es lo que implica. Sin embargo, pensemos qué tanto nuestros alumnos saben el significado de este tipo de frases. Recuerdo que en algún momento una de las mamás con las que me toca también trabajar me decía, Ariana, es que mi hijo no recoge su cochinero. Y yo le decía, tenemos claridad de que, y seguridad de que el niño sabe qué significa eso de cochinero. Entonces, entre más desmenuzado demos la información, entre más clara esté la información y entre justamente más específico demos indicaciones, pues obviamente va a haber mucha más seguridad de que llevemos a cabo disciplina por y para los otros. Y por otro lado, tenemos la parte de benevolencia, que significa tener buena voluntad, afecto, bondad, no exigir comportamientos que no corresponden. Y otra vez tenemos en palabras, en letras pequeñas, puede tener diferentes niveles de aplicación. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esa firmeza que nosotros llevamos a cabo, por supuesto también es importante que podamos identificar flexibilidad. ¿Cómo? Pues desde la cuestión justamente de necesidades de cada uno, desde la cuestión de las diferencias de cada uno, que podamos identificar que no justamente es de manera cuadrada y rígida este cumplimiento de disciplina, sino que también podemos tomar en cuenta qué es aquello que va sucediendo con nuestros alumnos y nuestras alumnas para que podamos también ser flexibles sin perder esa firmeza que nuestra disciplina o nuestras estrategias en cuestión de normas y de reglas nos van marcando. Entonces, bueno, tenemos aquí un ejercicio que se llama test de estilos disciplinarios. Y entonces es importante que tomes tu papel y que tomes tu lápiz. Se te va a compartir el archivo para que tú lo puedas abrir en tu computadora y revisemos cuál es el estilo disciplinario que utilizas dentro de tu salón de clases, con tus alumnos o con tus alumnas. Y entonces vamos a identificar algunos tipos que justamente vamos a ir revisando después de responder algunas preguntas. Entonces damos unos segunditos para que puedas abrir esta información. Ya que abras el archivo, te va a aparecer un link en el chat para que tú lo puedas abrir y te viene aquí una escala del 0 al 5, donde 0 es nunca y va subiendo justamente al 5, que es siempre, y vas a tener una serie de ítems en la parte de abajo, donde cada uno de ellos, si tú puedes revisar, está el número y viene una línea. En esa línea de lo que se trata es que coloques uno de los números de la escala del 0 al 5, dependiendo de lo que te va diciendo cada uno de los ítems. Es importante que respondas lo primero que se te venga a tu mente. No pienses mucho las respuestas para que justamente las respuestas vayan de manera más específica a lo que traiga de resultado desde la parte de tu estilo disciplinario. Entonces, si desde el ítem 1, donde viene ahí la parte de información, tú consideras que es 3, no lo pienses mucho y coloca el 3. Y así con cada uno de los ítems que aparecen en esta primera parte. Podemos identificar que son 18 ítems, entonces vamos a ir respondiendo. Ahí vamos a ir dando un poco de tiempo para que respondas. Tomando en cuenta que aunque la escala, si bien es cierto, viene del 0 al 5,
puedas tú responder lo más específico que se pueda, insisto, sin que pienses mucho tu respuesta y para que sea lo más específico y lo más claro posible. Esta información no la vas a compartir, esta información es para ti, nada más para que tú puedas identificar y te dé un poco de reflexión y de panorama desde dónde estamos cada uno de nosotros, digamos que acomodados o estructurados hasta este momento dentro de un estilo de disciplina. Al terminar estos 18 ítems, de lo que se trata es de trasladar la información en la tablita que tienes ahí abajo donde dice personas y tareas. ¿Qué quiere decir? Que si en el ítem número 1 yo anoté el número 4, entonces aquí donde dice personas, en el número 1, en la celda de abajo que está en blanco, pueda yo colocar el número 4. Si en el ítem número 2 yo tengo de respuesta número 5, entonces en donde dice tareas, pueda yo colocar en la celda de abajo del número 2 el número 5. Y así sucesivamente con cada una de las respuestas. Ya que puedas tú trasladar toda la información, vas a hacer la suma de esas respuestas, tanto en la fila de personas como en la fila de tareas, y lo vas a multiplicar por punto 2. Es importante que tomemos en cuenta que viene punto 2 porque si no el resultado no nos va a dar. Y los totales los vas a acomodar ahí. Una vez que termines, entonces en la parte de abajo simplemente vas a identificar en cuál de las 4 áreas se juntan tanto el resultado de personas como de tareas. Ahí está la explicación de lo que se trata de hacer. Voy a estar al pendiente justamente en el chat para revisar si hay alguna duda o comentario y los podamos ir comentando todos juntos. Probablemente alguna pregunta que tenga una persona pues nos pueda servir a todos. Entonces, bueno, vamos revisando. También si alguien tiene alguna pregunta de lo que tienen que hacer, y aquí estoy atenta. Estoy revisando sus comentarios. De repente veo que me solicitan el poder repetir mi nombre. Mi nombre es Ariana Antillón. Y hay una pregunta aquí de un participante que dice, ¿cuándo se considera que debe cambiar la estrategia en un grupo de estudiantes? Cuando identifiquemos justamente que el objetivo que nosotros tenemos ya no se está cumpliendo. Entonces, en ese momento, justamente se empieza a mermar la estrategia y el objetivo deja de ser cumplido y es importante que modifiquemos alguna estrategia. De repente, no es tan recomendable que la estrategia se cambie en su totalidad. De repente podemos nada más modificar ciertas variables.
Veo también, dice, existen estudiantes que son violentos con los propios docentes y los padres no hacen nada para mejorar sus actos dentro del salón de clases donde los compañeros ven esa violencia hacia su profesora. ¿Alguna recomendación a estas instituciones que dejan pasar esto por temor? Si de repente pareciera que pudiera ser un aspecto hasta de lucha de poder entre un cumplimiento de valores dentro de la escuela y dentro de la casa. Es importante que los alumnos identifiquen que dentro de cualquier espacio donde ellos se desenvuelvan existen normas y reglas específicas. Si lo tomamos en cuenta hasta en la cuestión justamente de los juegos de mesa, pues cada uno tiene sus normas y sus reglas diferentes. Sin embargo, de repente sí es complicado poder estar lidiando con estas dos partes, sobre todo por la cuestión de que pareciera que se puede tocar cierta susceptibilidad en las familias. Entonces, nada más es tener normas muy específicas, tomando en cuenta la parte de respeto y la parte de empatía con los alumnos. Ok, y bueno, estamos revisando la parte justamente del cálculo. Para responder sí es importante hacerlo en una hoja. Y bueno, para revisar la parte del cálculo, es importante que los resultados los sumemos y los multipliquemos por punto 2. Ya que multiplicamos por punto 2, entonces ponemos el total y en la parte de abajo, podemos nosotros marcar el resultado. Estoy viendo, por ejemplo, que comentan que si me sale 9, ¿dónde lo coloco? Si nos sale 9 en la parte de personas, entonces identificamos en la escala del 9 y vamos a juntarlo, así como podemos observar en el ejemplo, vamos a juntarlo el resultado de personas con el resultado de tareas. Entonces nos puede salir una de 4 opciones. Centrado en personas, permisivo; centrado en personas y tareas, asertivo; autoritario o indiferente. Déjenme poner el ejemplo. Ahí está. Y entonces ahí podemos revisar que donde se juntan ambas resultados, o sea, donde se junte la parte de filas y la parte de columnas, entonces ese va a ser nuestro resultado. Una vez que vayan terminando, les pido de favor que si nos pueden ir comentando que ya van terminando para saber si existen todavía dudas o si podemos avanzar en el ejercicio. Voy a seguir revisando sus preguntas.
Veo que hay dudas sobre el ítem 16. Que dice, honro los límites de otras personas. Aquí es, ¿qué tanto podemos hacer valer o qué tanto puedo yo reconocer que otras personas pueden tener límites con sus alumnos y que no precisamente yo puedo obtener esos resultados? Preguntan que si se puede aplicar el test a los estudiantes con previo aviso. Si estamos hablando de secundaria y de prepa nada más para identificar estilos disciplinarios, estaría maravilloso. También es muy útil nosotros como docentes o como educadores que podamos revisar justamente de qué manera estamos interactuando con nuestros alumnos. Ya estoy viendo por aquí resultados. Es importante que ya los tengamos en la tablita. Ok. Sí, es importante tomar en cuenta los resultados tanto de tareas como de personas y multiplicarlo por 0.2 cada uno de los resultados para poderlo graficar. Ok, estoy viendo que ya hay varias personas que terminaron. Entonces, bueno, vamos a seguir para revisar qué fue lo que obtuvimos. Y entonces, bueno, una vez que tenemos los resultados ahí enfocados en la tablita, vamos a revisar pues de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, tenemos el primero, que es autoritario, y entonces lo que dice que el autoritario pues lleva a cabo una firmeza sin benevolencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que busca la obediencia como prioridad, se busca a como dé lugar, es un estilo generador de temor profundo, culpabilidad y resentimiento, se manifiesta como dureza con las personas y para resolver problemas, nace del miedo a perder el control y produce miedo. Entonces, son aquellas personas que normalmente dan indicaciones así nada más, incluso hasta con algunos de ellos con la frase maravillosa de porque lo digo yo, y entonces justamente vienen las reglas muy específicas y muy establecidas sin tomar en cuenta ningún tipo de benevolencia. El que tu alumno te obedezca, dice todavía desde la parte autoritaria, no quiere decir que se esté educando. Puede ser simple miedo al castigo o a las reacciones exageradas. El miedo les lleva a vivir en una mentira que no les permite ser ellos mismos y les lleva a ser esclavos de las costumbres y genera frustración. Mucho del cumplimiento de las normas y de las reglas que podemos establecer en este tipo de estilo disciplinario ni siquiera llegan a ser comprendidas por los alumnos, sino simplemente pueden darse cuenta que el cumplimiento de las mismas normas y de las mismas reglas van en función justamente nada más de porque lo dice otra persona. Y entonces pareciera que vamos desde lo que toca. Y entonces en lugar justamente de poder llevar a cabo una disciplina inteligente, lo que generamos es un autoritarismo donde solamente se lleva a cabo un cumplimiento de reglas. Por otro lado, también tenemos al permisivo, que es aquel profesor que
lleva a cabo disciplina con sus alumnos desde la benevolencia sin firmeza. Y entonces usa el amor como un pretexto para no poner límites. Genera frustraciones a los docentes y situaciones de abuso por parte de los alumnos. Equivale a la sobreprotección y entonces no resuelve nada. Comenta la presentación, hace personas inútiles. ¿Por qué razón? Pues porque justamente pareciera que una norma de repente podemos decir que sí se puede romper, de repente pareciera que no se puede romper y entonces es importante que tomemos en cuenta que de repente la flexibilidad en cuestión justamente de benevolencia en esta parte permisiva puede ir en función de una emoción establecida. ¿Qué quiere decir? Que si hoy vengo de buen humor, porque algo me pasó antes de llegar a casa, entonces resulta que puedo ser muy permisivo. Sin embargo, si al día siguiente resulta que mi humor no es tan positivo, ni tan tranquilo, ni tan alentador, entonces resulta que la regla sí la puedo yo aplicar de manera firme. Y entonces recordemos que en algún momento yo les decía que el poder tener firmeza en el cumplimiento de normas y de reglas hace al alumno o lo simula como si estuviera parado en un banco. Esta parte permisiva es a la inversa. Imaginemos al alumno o a la alumna parada sobre arena movediza, donde de repente pareciera que hay situaciones que se pueden cumplir y hay situaciones que no se pueden cumplir. Por otro lado, nace del miedo y genera problemas de socialización. ¿Por qué razón? Pues porque generamos mucha intolerancia a la frustración. Al darles todo, su tolerancia a la frustración será nula. ¿Qué quiere decir? Que son alumnos que podemos resolver las situaciones de manera inmediata. Y entonces lo que no generamos justamente es esta parte de reflexión. Será mucho más duro cuando ya de grandes se den cuenta que el mundo no gira a su alrededor. Nace igual del temor a traumarlos, y en esta parte de justamente por no traumarlos, y está ahí está entre comillas, pues venimos a resolverles y a facilitarles cada una de sus necesidades, y entonces lo que generamos es un no cumplimiento justamente en la cuestión de resolución de conflictos. No hay que confundir el amor con la falta de respeto. Y por otro lado, pues tenemos el asertivo, que es esta persona que utiliza un estilo desde la benevolencia con firmeza. Está muy cerca del sentido de autoridad que busca hacer crecer. Recordemos que crecer en todos los sentidos, en la parte académica, en la parte de valores, en la parte de responsabilidad. Se manifiesta como suavidad con las personas y dureza frente a los problemas. Es decir, toma en cuenta los conflictos para poder llevar a cabo resolución de los mismos. Depende de la congruencia propia, pero más de la consistencia. Y entonces, aquí en esta parte de congruencia, recordemos que mencionaba hace unos minutos que la cuestión justamente de ser moderador y de ser ejemplo desde la parte educativa, también es importante que llevemos a cabo una congruencia con nuestros alumnos. Y entonces esta congruencia va enfocada desde una autonomía emocional, donde si visualizamos un triángulo equilátero, pues justamente en cada una de sus partes vendría una congruencia o una parte equilibrada desde lo que pienso, desde lo que siento y desde lo que hago. Y entonces la parte asertiva, al utilizar la benevolencia, por supuesto que genera reflexiones en nuestros alumnos. La parte de disciplina, aunque haya un cumplimiento de normas específicas, dentro de la parte de benevolencia, lo que hace justamente es generar en el alumno una reflexión, que él identifique ante el no cumplimiento de las mismas normas, en qué pudo haberse en qué pudo haber estado una acción o una actitud incorrecta y entre qué situaciones que se presenten de manera similar podría hacer situaciones distintas. Otra vez, si nos vamos a la parte de estrategia, pues generar situaciones distintas para tener resultados diferentes. Y entonces también los alumnos es importante que identifiquen esta parte. Los alumnos saben con claridad a qué atenerse y cómo conducirse. Ya no nos vamos sobre la parte de no me dijiste, sino puesto que todo está muy claro. Es completamente lo contrario a la educación por estado de ánimo
o educación hormonal, lo que mencionábamos dentro del cumplimiento o rigidez, dependiendo de cómo actuamos desde el impulso. Si es así, los alumnos aprenden a manipular y aparentar para obtener lo que quieren. Si nos enfocamos, por ejemplo, en un alumno adolescente, es importante que él conozca esta cuestión de estilo disciplinario, puesto que están en una etapa donde empiezan a descubrir muchas situaciones del mundo, empiezan a descubrir muchos aspectos que llegan a ser para ellos atractivos, y si no tienen ellos muy claro cuál es el establecimiento de normas, pues difícilmente vamos a tener una disciplina efectiva. Entonces, bueno, para reflexionar, lo que un buen educador debe hacer es buscar que se impulse una educación más humana en la que no privilegie únicamente la acumulación mecánica de saberes. Y entonces abro un espacio para que justamente reflexiones de manera personal qué es lo que te llevó a descubrir este tipo de test. Si hay algo que te llamó la atención, si puedes mencionar que ya esperabas el resultado o qué es lo que descubres con esto. Y entonces reviso algunos de sus comentarios, quien guste hacerlo. Para compartirlo con los demás. Veo por aquí que dice, ¿de qué forma se puede ayudar a un niño con problemas familiares y su comportamiento es agresivo dentro y fuera del salón? Obviamente ya ha sido notificado al DC. ¿Qué estrategias se pueden utilizar? La pregunta es muy buena porque es importante que identifiquemos que de repente como centro educativo o como institución educativa tenemos límites, y esos límites es importante que los tomemos en cuenta, porque de repente hay aspectos en cuestión de estrategias que pues no podemos llevar a cabo. Y entonces, justamente dentro de este cumplimiento de normas y dentro de este establecimiento de estrategias, si estamos identificando que algún alumno ya está saliendo del cumplimiento de las mismas, podamos nosotros llevar a cabo esta parte de poder canalizar. Y entonces dentro de la parte de comunidad educativa, pues también podemos identificar que existen otras instancias a donde podemos nosotros recurrir para que nos apoyen con este tipo de alumnos. Probablemente dentro de la necesidad ya estamos hablando de otras situaciones que no necesariamente nos debemos de hacer cargo como institución educativa. Ok. Entonces, bueno, revisando esta parte, vamos a continuar. Esperando que haya sido, bueno, justamente de utilidad los resultados que obtuvieron. Y pues vamos a continuar. Y entonces, después de revisar la parte de estilos disciplinarios, vamos a revisar ahora una última partecita dentro de este taller, donde podamos tomar en cuenta
qué es eso de reglas y cómo se deben de llevar a cabo para que generen una utilidad justamente dentro de nuestros espacios educativos. El cumplimiento de reglas de repente pudiera parecer que, que pudiera ser una parte muy conductista, de repente sí pareciera que genera situaciones conductistas, sin embargo recordemos que el cumplimiento de reglas lo que nos hacen es ayudar a establecer nada más claridad con los alumnos y que también por otro lado lo que nos ayuda es a que tengamos un conocimiento claro y una información clara y entonces a partir de ahí poder generar el cumplimiento. Déjenme aquí. Y entonces, denme un segundo, nada más para poner la presentación otra vez. Y entonces, dentro de las reglas, pues tenemos 3 tipos de reglas importantes. Las reglas dentro de estrategias disciplinarias podemos identificar que llevan a cabo enfoque que las escuelas usan para mejorar la seguridad escolar y promover el comportamiento positivo. Esas reglas pueden ser de manera universal. Las universales tienen que ver con esta parte de qué es lo que sucede dentro de todo la parte educativa. También va en función justamente de lo que vienen siendo las grupales. Las grupales lo que dicen es esta parte que son de manera específica dentro de un grupo y pueden ser de manera focalizadas o individuales. ¿Qué quiere decir? Que van nada más en función de algunos alumnos en particular o algún alumno en particular. Y entonces si las revisamos a detalle, dice, las reglas universales son reglas para el comportamiento de todos los estudiantes en toda la escuela. Lo que generan es una disciplina positiva, que es proactiva, expectativas de comportamiento que son enseñadas, cumplen o llevan a cabo una supervisión y monitoreo activo, reafirman de manera positiva, las instrucciones son amables y la disciplina es justa y correctiva. Es importante que identifiquemos dentro de las reglas que yo les mencionaba al principio del taller, que trajeran a su mente la manera en cómo ustedes aprendieron y llevaron a cabo una educación y un cumplimiento de las mismas, y que pudiéramos identificar que de repente lo que nos dicen es, o lo que nos decían, era cada una de las reglas mencionadas desde el no. Y entonces teníamos el que no podíamos comer, no podíamos correr, no comas en el salón. Sin embargo, de repente, sobre todo para los niños, cuando estamos en esta parte de enseñanza, es complicado para ellos que puedan hacer el cambio desde la parte negativa a la parte positiva. Es muy diferente si nosotros mencionamos el no corras a la parte de camina o dirígete de manera despacio. O es importante que en lugar de poder decir no comas en el salón, entonces poderle mencionar el alimento se come en el patio, por ejemplo. ¿Para qué es importante mencionar la parte positiva? Insisto, porque de repente no pueden llevar o no podemos hacer esta relación de manera tan sencilla en lo que corresponde a hacer la diferencia o hacer el cambio desde la parte de regla, desde lo no, a lo positivo.
Entonces, bueno, dentro de esta regla universal, ¿cuáles son aquellas que nosotros podemos encontrar? Pues, por ejemplo, el cumplimiento de uniforme, el cumplimiento de uniforme o la entrada incluso a ciertas horas de manera puntual, y entonces el uniforme resulta que no nada más va para los alumnos, sino también para los profesores, o la parte de la hora de entrada no nada más va para los alumnos, sino también va para los profesores. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, desde la cuestión de la firmeza? Desde la cuestión de la firmeza, cuando un alumno no cumple con su uniforme. Y entonces en benevolencia vendríamos a preguntarnos, ok, a lo mejor dentro de la parte de diferencias individuales, a lo mejor fue un alumno que te dice que se fue a dormir con su papá y no tiene su uniforme, o a lo mejor se quedó con su abuelita y resulta que se le olvidó la playera. Entonces, dentro de esta parte, qué tan benévolos podemos ser con la situación, y eso va a depender de cada centro educativo, dependiendo de lo que le va funcionando a cada uno de ustedes. Por otro lado, tenemos también la parte de reglas grupales. En este nivel se proporciona ayuda adicional a estudiantes que necesitan más apoyo. Las intervenciones son más intensivas y son para un número menor de estudiantes. Por ejemplo, en el salón de clases, e incluye reglas para aprender a relacionarse amablemente con compañeros, resolución de conflictos, problemas de automanejo y de autocontrol. Y el profesor es un mentor que supervisa y regula. Y entonces pensemos también, por ejemplo, no nada más en esta cuestión de medidas especiales, sino también qué pasa con aquellos maestros que tienen la clase de música. Y entonces justamente necesitan pues instrumentos para poder llevar a cabo el cumplimiento de su clase. O a lo mejor pensemos en un maestro de inglés que lo que requiere es que se hable solo en inglés dentro del salón. O a lo mejor pensemos en un maestro de matemáticas que necesita que los alumnos cumplan sus actividades con calculadora. No sé, también puede ser, aunque no sea solamente una clase especial, a lo mejor algún maestro que pueda decir, dentro de mi clase, lo que vamos a llevar a cabo es estrategias que nos puedan ayudar a todos desde una cuestión de reforzadores o desde una cuestión de motivación. Y entonces los alumnos empiezan a darse cuenta que dentro de esta parte de regla grupal, todos van saliendo beneficiados, no nada más en un aspecto de disciplina, sino también en un aspecto de red de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta cuestión de interacción unos con otros, entonces lo que se va generando es un apoyar y vamos fortaleciendo la parte de la empatía y de la solidaridad y de la socialización. De manera más específica, pensemos, por ejemplo, no sé, algún maestro que diga, dentro del cumplimiento de actividad, si solamente hay 2 llamadas de atención, entonces van acumulando cierto tipo de puntos o de fichas, si pudiéramos hablar desde una cuestión de economía de fichas, y lo que vamos generando es justamente que esta parte, que aunque viene desde la cuestión conductual, vamos modificando hábitos. Por otro lado, también podemos identificar que dentro de la norma, lo que podemos decirle a nuestros alumnos es generar reflexiones del para qué es importante que el salón esté en silencio, de qué manera puede concentrarse de mejor, o de qué manera puede generar que los alumnos justamente estén tranquilos. Probablemente hay grupos donde necesiten periodos de atención más largos u otros que necesiten periodos de atención más cortos, dependiendo de la dinámica grupal. Por otro lado, también tenemos las reglas individuales. Estas reglas individuales consisten en un apoyo intensivo para unos cuantos alumnos con comportamiento que presentan retos. Es utilizado cuando las reglas universales o para grupos ya no son efectivas o no están siendo efectivas. Este nivel más intensivo de apoyo puede incluir una instrucción intensiva para relacionarse,
analizar de manera consciente y con evidencia la conducta del alumno que requiere interacción, colaboración intensiva con la familia, intervenciones intensivas basadas en la familia cuando se considera apropiado y recurrir a apoyo especializado. Y entonces, si nos enfocamos en la pregunta que yo revisaba hace unos minutos sobre qué hacer cuando un alumno ya se llevó a cabo varias estrategias y pareciera que no está funcionando, pues justamente va muy relacionado con esta parte de cumplimiento de normas individuales. ¿Por qué razón? Pues porque a lo mejor pensemos en algún alumnito que está teniendo problemas en cuestión de perseverancia o en cuestión de intolerancia a la frustración y requiere un cumplimiento de actividades con un periodo de atención mucho más corto, justamente para que pueda tener cierta distracción y poderse volverse a enfocar en sus actividades. Y entonces aquí la red de apoyo no es nada más con sus compañeros. Repensemos, por ejemplo, en algún alumno que tenga alguna situación especial o en particular, cuando se le hace conocimiento al grupo, el mismo grupo termina apoyando a esa personita. Me mencionaba un maestro en uno de los talleres que tenía un alumno que tomaba medicamento bastante fuerte y entonces requería el consumo de algún alimento antes de tomarse la pastilla. Sin embargo, en el horario que necesitaba tomarse el medicamento, pues no era el adecuado ni era el que estaba establecido para que el resto de los alumnos pudieran consumir alimento. Sin embargo, el maestro lo que hacía era generar conciencia y empatía con el resto de sus compañeros para que ellos pudieran aceptar y les pudiera parecer bastante cotidiano que este compañero pudiera tomar alimento antes que ellos, justamente por el consumo de este medicamento. Entonces pudieron comprenderlo bastante bien y esa es una regla que va justamente focalizada. Y aquí la red de apoyo, insisto, no es nada más de sus compañeros, sino también de los padres de familia, de su profesor, y si se diera el caso de algún alumno que fuera canalizado para un psicólogo externo, pues también forma parte de esta red de apoyo y de esta comunidad educativa. Entonces, esa es la diferencia en cada una de las reglas. En cada una de estas reglas, ya sea de manera universal o ya sea de manera grupal o individual, es importante que tengamos ciertas estrategias a seguir, que no agotemos esa estrategia y que si esa estrategia ya no está generando el resultado que estamos obteniendo, podamos identificar a tiempo antes de que a nosotros como educadores el no cumplimiento de la misma nos genere frustración. Porque ¿qué es lo que sucede si nosotros estamos enfocados en que se cumpla esa regla y entonces vamos generando de manera forzada el cumplimiento de esa estrategia? Pues lo que nos va a ir generando justamente es frustración, vamos a ir acumulando un aspecto emocional y podemos justamente poder llegar a la parte impulsiva de establecer límites probablemente de manera no adecuadas. Es importante dentro de la cuestión de las reglas que identifiquemos también la parte de consecuencias para nuestros alumnos y que nuestros alumnos las conozcan. Y entonces en esta parte de consecuencias que se pueda identificar de manera muy específica, y una sugerencia es que la consecuencia vaya relacionada a la parte de objetivo que nosotros queremos cumplir. ¿Qué quiere decir? Que si lo que nosotros queremos es que un alumno sea muy hábil, por ejemplo, en la parte de multiplicaciones, y entonces lo que comenta es que no sabe multiplicaciones y no está haciendo las multiplicaciones como tal, no podemos llegar a castigar el recreo, por ejemplo, puesto que el recreo no tiene ninguna relación con la parte de las multiplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos toca justamente es apoyar el cumplimiento de esta actividad para llevar a cabo un cumplimiento de objetivo. Y entonces, si en donde estamos teniendo dificultades es en la parte de las multiplicaciones, pues podamos apoyar
probablemente dejando más actividades en multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que el alumno va a ir identificando que necesita practicar más para poder tener menos ejercicios y que esta parte vaya siendo cumplida dependiendo de su necesidad. Entonces, bueno, esa es la parte justamente de reglas y en nuestra siguiente diapositiva dice, la disciplina inteligente debe medir la importancia de la falta para poder aplicar la consecuencia proporcionalmente y así propiciar la responsabilidad, el respeto y la honestidad. Y entonces aquí quisiera detenerme un poco en la parte de honestidad, puesto que nosotros debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos muy clara la parte de normas y de reglas con nuestros alumnos y podemos generar a su vez reflexión con ellos, justamente la cuestión de honestidad es muy importante porque en ellos genera compromiso. Cuando nosotros podemos llegar a generar incluso la pregunta de ¿qué podrías haber hecho diferente? Entonces, este tipo de reflexión lo que hace es que el alumno se comprometa. Y al comprometerse viene la parte de un cumplimiento y cuando no se da ese cumplimiento, entonces el alumno justamente de manera maravillosa puede ser honesto y poder decir qué fue lo que desde el cumplimiento de norma y desde los valores él pudo haber realizado de manera adecuada y él pudo haber realizado de manera diferente dependiendo de la reflexión que él va generando. Y entonces, en nuestra siguiente diapositiva tenemos ahí un bello mensaje que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y va muy relacionado justamente a la parte de que es importante que no agotemos la parte de estrategia, que no la forcemos y que no la cansemos para que nosotros mismos no nos veamos por ahí afectados. Y pues bueno, con esto justamente yo termino. Vamos a abrir un espacio para preguntas y estoy atenta si hay algún comentario o alguna pregunta. Por el momento, sobre todo por la parte justamente del cumplimiento de normas. Igual pueden ustedes pensar en esta cuestión de alguna norma que ustedes tengan justamente en casa, dentro de su, ahorita por ejemplo que están trabajando en casa, alguna norma que ustedes tengan establecida con sus alumnos, sobre todo por el cumplimiento de actividades en línea, que pues no es lo mismo a tenerlo de manera presencial. Entonces, ¿cómo están llevando el cumplimiento de estas actividades? ¿Cómo están llevando el cumplimiento de evidencias? ¿Cómo están llevando el cumplimiento de tareas incluso? Para que, pues digamos que el aprendizaje siga siendo efectivo. ¿Con qué dificultades, por ejemplo, se han encontrado últimamente desde esta parte de trabajar en casa? Porque, por supuesto, pues la interacción llega a no ser igual. Ari, tenemos una pregunta de Sí. Damián Trejo. Sí. Que dice así, ¿cómo debemos tratar a un niño que es muy agresivo en su conducta
pero se debe al padre que igual lo es y además lo solapa. Ujú. Sí, es importante que podamos generar como institución educativa reflexión con los padres de familia. De repente es complicado, puesto que qué es lo que sucede dentro de los valores de casa, pues lo que hacen los niños y las niñas es permear esos valores dentro de la institución. En este caso, cuando es solapado por los padres de familia, es importante que para ellos les quede claro que dentro de la institución hay normas y hay reglas que se tienen que cumplir. Y entonces de repente pareciera que los valores que se tienen en familia no van relacionados con los valores que se tienen como institución educativa. Y es importante generar en los padres de familia que la reflexión que identifiquen si verdaderamente esa escuela está siendo un vínculo con los valores que se tienen en casa, porque a lo mejor probablemente no es la escuela adecuada para el niño, no en función de la no asistencia, sino en función desde la parte de que los valores no son los mismos. Y entonces probablemente o el padre de familia tome en cuenta el cumplimiento de esas reglas o lo que viene siendo, pues buscar un centro educativo que vaya relacionado con los valores que se tienen dentro de casa. Gracias, Ari. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué estrategias se pueden utilizar con un alumno con discapacidad intelectual? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, es importante dentro de las diferencias individuales que hemos venido revisando y desde la parte de reglas focalizadas, que la parte de estrategia con ese alumno llega a ser diferente. Y probablemente los periodos de atención son más cortos o probablemente la parte de explicación o de dar instrucciones necesita ser más desde la parte de modelamiento o a lo mejor la cuestión justamente de actividades tiene que ser desde una parte más interactiva o más kinestésica. Y entonces aquí esas estrategias van a ir justamente focalizadas a la necesidad que se tiene en ese alumno. Muy bien, Ari. Hay otra pregunta. ¿Cómo se puede guiar a un alumno que se muestra agresivo o llora continuamente, que tiene cambios emocionales cuando el padre o la madre viajan por trabajo? Uh-huh. Sí, dentro de la parte de cumplimiento de reglas, de repente podemos encontrar que por más que tengamos establecida una estrategia, pareciera que con cierto alumno o con ciertos alumnos no nos funciona. Es importante que identifiquemos que dentro de su necesidad lo que está generando es una falta, en este caso en particular, una falta de autorregulación. ¿Qué quiere decir? Que desde la cuestión justamente de cumplimiento, de incumplimiento de normas y de reglas, lo que está establecido es más la cuestión del impulso o es más la parte de somatización del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que de repente cuando los alumnos, desde esta autonomía emocional que les mencionaba yo en algún momento, no existe un equilibrio en la cuestión de su pensamiento y de su sentir. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que es importante fortalecer en él la parte de conciencia y de inteligencia emocional para que sea consciente justamente de sus emociones, de la parte actitudinal a partir de sus emociones y entonces pueda él autorregularse. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede con estos alumnos es que justamente al no poder identificar qué es lo que pasa con su cuerpo, entonces su cuerpo somatiza y relaciona esa emoción de manera impulsiva, ya sea en cuestión de aventar objetos, o ya sea de pegarle a alguien más, o muchos incluso de pegarse a ellos mismos, justamente por la falta de autorregulación. Entonces sí es importante revisar la parte emocional. Excelente, Ari. Otra pregunta. ¿Cuándo se recomienda la suspensión de un alumno por un asunto disciplinario? ¿Cuándo es recomendable? Sí, esta parte va muy en función de cada institución educativa y aquí cada uno
insisto, de manera dentro de diferencia individual, como institución, de repente pueden decir la parte de suspensión va a ir en función de acumulación de 3 reportes, o la parte de suspensión va a ir desde la primer falta, o la parte de suspensión va a ser que trabaje en el espacio psicopedagógico. Eso lo determina cada uno de los centros educativos. Aquí lo importante es saber en qué momento suspender a un alumno o no. Recordemos que debe de ir en función de el cumplimiento del objetivo que tenemos. ¿A qué me refiero? Si estamos suspendiendo a un alumno por agresividad con otros compañeros, ¿qué tanto realmente la parte de suspenderlo está sumando al objetivo de que ese alumno sea amable con sus compañeros? Y entonces esa es la parte que nos tocaría reflexionar y comentar, puesto que de repente, ¿qué tanto podemos obtener resultados benéficos si ese alumno es suspendido? Probablemente se podrían generar más situaciones dentro de la institución educativa si generáramos reflexiones con ese alumno y entonces poder marcar otra vez desde la parte de reglas focalizadas el cumplimiento de retos muy pequeños para que podamos lograr un objetivo establecido de manera grupal. Bien, Ari. Hay otra pregunta muy interesante. Dice, ¿qué estrategias consideras indispensables para edades como maternal y primero de kinder? En maternal y en primero de kinder, lo que empiezan los niños y las niñas a identificar desde la cuestión de desarrollo del niño es la interacción con el otro. ¿Qué quiere decir? Que ya se van quitando la parte, van identificando que se va quitando la parte de nada más interactuar con mamá, en algunos de los casos, de interactuar con papá en otros casos, y también que van interactuando la parte de que de repente resulta que no nada más la atención de quien está siendo mi autoridad es nada más para mí, sino también para otras personitas desde la cuestión de interacción de pares. Entonces, las estrategias que sugiero se deben de llevar a cabo a estas edades, justamente va muy relacionado a la cuestión de habilidad social. ¿En qué sentido? Que los niños y las niñas vayan identificando que la parte de interacción con el otro es importante y dentro de la parte de habilidad social también tenemos la cuestión justo de tolerancia a la frustración. ¿En qué sentido? Que no nada más mis necesidades van a ser resueltas de manera inmediata, sino también las necesidades del otro, de la otra, vienen a ser importantes. Y que también viene la parte justo muy importante de poder esperar turnos. Y aquí una estrategia muy buena es justamente el llevar a cabo juegos de mesa. Entonces, desde la parte de aprendizaje en cuestión del juego, los niños van identificando justo esperar turnos y nos vamos evitando la parte desde un aspecto de demanda de atención, puesto que insisto, ellos van identificando que no nada más soy yo y no nada más es mi necesidad, sino también la de mis compañeros. En esta parte de límites y de interacción en el aspecto social, también incluye lo que corresponde con mi espacio desde la cuestión vital. ¿Qué quiere decir? Que necesito tener un tiempo, un espacio que va correspondiente conmigo y no necesariamente puedo tener todo mi material por todos lados, puesto que el espacio de los demás también es importante. Entonces vamos generando no nada más la parte de responsabilidad, sino también la cuestión de empatía y la cuestión de respeto. Muchas gracias, Ari. Hay otro compañero que nos pregunta, ¿qué estrategias disciplinarias podríamos aplicar en estos tiempos si nuestras próximas clases serán virtuales? Es importante que podamos establecer de manera muy clara qué es lo que nosotros queremos lograr. La parte justamente de comunicación efectiva se tiende a ser limitada, puesto que no estamos interactuando de manera física con nuestros alumnos.
En este sentido, es importante que de manera muy específica identifiquemos qué es lo más significativo y lo más importante para nosotros. El cumplimiento de actividades, el que puedan conectarse a la clase virtual a tiempo, el que puedan estar no sé, quizá trabajando en equipo de manera muy específica con el otro. Entonces, primero tomar en cuenta cuáles son aquellos objetivos que yo quiero identificar para que mi trabajo sea lo más efectivo posible, y a partir de que yo tenga muy claro qué es lo que yo quiero lograr con mis alumnos, poder llevar a cabo esa comunicación con ellos, así como hemos venido identificando desde una estrategia con comunicación clara para que el cumplimiento de los mismos sea mucho más específico. Dentro de estos objetivos que yo necesito marcarme, también es importante que identifiquemos cuáles son aquellas herramientas con las que puedo contar y cuáles son aquellas herramientas con las que no. ¿A qué me refiero? Realmente sé si todos mis alumnos tienen acceso a computadora, a internet, o alguno de ellos va a ser complicado en este sentido, o realmente estoy consciente de si tienen un espacio para trabajar de manera específica, o resulta que algún alumno en particular en casa solamente tienen una computadora y resulta que son 4 hermanos. Entonces, es importante que identifiquemos así los objetivos que necesito yo tener bien establecidos, y por otro lado poder identificar para alguno o algunos de mis alumnos en particular si necesito yo tomar en cuenta algunas estrategias en particular. Bien, Ari. Hay otra pregunta, me parece muy interesante también. ¿En qué momento se deben hacer los acuerdos disciplinarios? Ajá. Los acuerdos disciplinarios se deben de tomar en cuenta desde el principio. Desde que nosotros vamos justamente a tener una clase o que vamos a iniciar un curso, es importante que los acuerdos se lleven a, las normas se establezcan. Es como si nos basamos, por ejemplo, en un juego de mesa. Antes de empezar a jugar, lo que hacemos es revisar las instrucciones y revisar las reglas. Si en el transcurso del curso o en el transcurso de la clase resulta que el cumplimiento de esas normas establecidas no se están llevando a cabo, entonces podemos hacer ajustes. Y ahí es donde viene justamente la cuestión de acuerdos. ¿En qué sentido? Desde el principio no conocemos todas las necesidades de nuestros alumnos. Estas las vamos conociendo a lo largo del curso o a lo largo de la interacción. Y ahí es donde justamente vamos ajustando situaciones desde la cuestión de acuerdos. Ok, entonces, bueno, vamos a colocar ahí en su pantalla una evaluación que viene un link que es importante que ingresen. El link de lo que se van a encontrar es una pequeña encuesta que dura alrededor de 2 minutos. Esta encuesta nos funciona para 2 situaciones, una para un aspecto de retroalimentación a su servidora y otra para que tú recibas una constancia de participación en este taller. Te va a solicitar el nombre del asesor. Mi nombre es Ariana Antillón Sánchez. Te va a solicitar el nombre del taller, Disciplina Inteligente, y tú vas a poder ingresar desde dos vías, la que para ti sea mucho más sencilla. Vas a poder encontrar un link y vas a poder encontrar un código QR. Entonces, es relativamente muy sencillo. Si alguien tiene dudas sobre el llenado de esta encuesta, por supuesto nos lo puede hacer saber, y y a su vez, pues también podemos ir respondiendo algunas otras preguntas.
Otra pregunta, Ari, que hacen por aquí en el chat es la siguiente. ¿Cómo manejar la diferencia entre ser disciplinado y ser autoritario? La diferencia va a ir en función de qué tanto puedo ser benévolo con el cumplimiento de las estrategias. Es decir, la parte autoritaria, recordemos que no toma en cuenta necesidades, recordemos que no toma en cuenta diferencias individuales, simplemente establece reglas desde una cuestión rígida. Y la parte justamente de benevolencia y la parte de asertiva, lo que toma en cuenta es la necesidad del otro. ¿Qué quiere decir? Que escucha qué es lo que sucede con el otro, puede generar reflexiones con el otro desde una cuestión de cumplimiento más específico, generando compromisos, y entonces, aunque exista la firmeza, también hay cierta benevolencia para el cumplimiento de las mismas. Ari, otra pregunta. Comentan aquí cómo lograr una interacción entre el colegio, los maestros y los padres de familia. Cuando, por ejemplo, el joven no está acostumbrado a la disciplina y el colegio o el docente tiene que lograr en él esos hábitos disciplinarios. ¿Qué hacer? ¿Cómo se puede compaginar esto? De repente es importante que los padres de familia, digamos, lo ideal sería que los padres de familia estuvieran en interacción constante con el cumplimiento de actividades escolares. Sin embargo, de repente esto no se lleva a cabo. Va a depender de las estrategias que tenga cada centro educativo o cada colegio, y lo que sugiero es que se puedan dar a conocer a los padres de familia este tipo de estrategias o de normas que se deben de tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir? Hay escuelas que pueden compartir esta parte de reglamento, hay escuelas que pueden compartir desde el inicio del ciclo escolar las normas que se tienen que llevar a cabo, incluso pueden ser hasta firmadas por los padres de familia, con esta cuestión de que los padres de familia no digan que no estuvieron enterados, sino por el contrario, que sepan que existe el cumplimiento de estas normas. Y que si bien podemos encontrarnos que el chico o la chica no está acostumbrado a seguir este tipo de disciplina, no significa que entonces tengamos que ser flexibles en el cumplimiento de estas normas dentro de la escuela. ¿Qué es a lo que me refiero? Que tanto el padre de familia como el alumno debe de identificar que se está presentando en un espacio diferente y que ese espacio diferente tiene normas y tiene reglas y que se tienen que cumplir. Y entonces justamente cuando marcamos la información de manera muy clara desde el principio, pues ya no existe esta parte de generar hábitos diferentes. ¿Qué quiere decir? Cuando las normas y los límites están establecidos desde el principio de interacción, justamente acostumbramos a la persona que la manera de interactuar va sobre el cumplimiento de esas normas y de esos límites. Muy bien, Ari. Dos preguntas más ya para ir terminando nuestro taller. La primera es la siguiente. ¿Qué otro tipo de estrategias sugieres para mejorar la disciplina en casa? En casa, al igual que en la escuela, también es un espacio de aprendizaje y también contamos con educadores. Aquí los educadores no son los profesores, sino son los padres de familia. Entonces, al igual que en la escuela, es importante que también se establezcan normas, también se establezcan acuerdos. Y entonces dentro de casa podemos identificar que existen aspectos de uso común y aspectos de uso personal. ¿Qué quiere decir? Un espacio o un aspecto de uso común, pues vendría siendo la sala, el comedor, el baño. Y un espacio de uso personal, pues normalmente son las habitaciones.
Entonces, si pudiéramos dividirlo entre estas dos partes, la cuestión de cumplimiento de normas dentro del espacio, de los espacios comunes, pues son unas. Y entonces, ¿por qué? Porque lo que nos ayudan es a interactuar entre todos y es usado por todos. Y luego tenemos también la parte de espacios personales, que si bien es cierto, aunque están dentro del hogar, pues pueden tener ciertas estrategias o ciertas normas de manera diferente. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la parte justamente de los espacios comunes, pues resulta que todos debemos de involucrarnos a este tipo de actividades. ¿Qué quiere decir? Que si marcamos de manera muy clara cuál va a ser la actividad de cumplimiento de cada uno, pues tampoco caemos en esta cuestión de sorpresa, de poder dar indicaciones de manera inmediata. De repente me ha tocado con las mamás y los papás que me dicen, es que mi hijo luego no quiere seguir indicaciones. Recordemos que sobre todo cuando ya están cayendo en una parte de adolescencia y que están buscando independencia, si no marcamos el cumplimiento de responsabilidades dentro del hogar, pareciera que venimos a generar indicaciones que se nos ocurrieron desde el momento o por el momento y para cumplimiento de una actividad y de una necesidad nuestra. Entonces, es importante que los niños en casa identifiquen que ese cumplimiento de actividad va en función y beneficio de todos. ¿Qué quiere decir? Todos vivimos aquí, todos generamos suciedad, todos generamos limpieza. Una última pregunta, Ari. ¿Cómo vincular la inclusión, la equidad y la disciplina? Ambas, los tres tipos de situaciones se pueden ir generando de manera muy específica y simplemente es importante que las estrategias vayan muy desmenuzadas, tanto de manera general como de manera específica, con aquella parte de inclusión de manera muy específica, con aquella parte de empatía de manera muy específica también, para que todos puedan ir llevando a cabo el cumplimiento del establecimiento de las estrategias. Entonces, bueno, pues con esto concluimos el taller de esta mañana. Un placer para mí poder haber estado en este espacio con ustedes. Espero que haya sido de su agrado y que haya generado aprendizaje. Y pues un placer. Les deseo una excelente semana, el resto de estos días, y pues a cuidarse mucho. Muchísimas gracias y pues de mi parte sería todo.